¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video donde hablaremos respecto a los circuitos eléctricos. Primeramente definamos un circuito eléctrico, que es un conjunto de elementos que al conectarse entre sí de manera cerrada permiten circular o permiten el paso de la corriente eléctrica. También una característica esencial de los circuitos eléctricos es que nos permiten transformar la energía eléctrica que se utiliza a la entrada en otros tipos de energía. Podemos ver que a través de un circuito eléctrico podemos convertir la energía eléctrica en energía luminosa, que son los focos incandescentes o focos LEDs. La energía del sonido, que provienen de las bobinas, requiere energía eléctrica y a través de un circuito se transforma sonido, vibraciones, ondas. También transformamos en calor, ¿no? A través de aparatos electrónicos podemos convertir la energía eléctrica en calor, dado el caso como los microondas, es un claro ejemplo. Y el movimiento, ¿no? Vehículos eléctricos. Hablemos de los tipos de circuito eléctrico. Tenemos el circuito eléctrico en serie y el circuito eléctrico en paralelo, que los iremos desglosando uno a uno. Los circuitos eléctricos en serie se definen como elementos que se conectan uno después de otro y la corriente circula alrededor de todos estos elementos, ¿no? Una característica esencial de los circuitos eléctricos en serie es que si se desconecta uno, los demás se apagarán. ¿Por qué? Porque están conectados uno después del otro. Si se corta la energía eléctrica en este punto, no llega a ninguno de estos dos puntos la energía eléctrica, entonces no tienen energía. La ecuación principal dentro de los circuitos electrónicos es la resistencia equivalente, que nos dice que en los circuitos en serie la resistencia equivalente es igual a la sumatoria de sus resistencias parciales. El circuito eléctrico en paralelo, a diferencia del serie, son independientes ya que se unen en dos extremos comunes. En este caso, siempre se unen en un extremo en común diferentes elementos donde se divide la corriente eléctrica para cada componente que lo integra. Si cortamos la energía eléctrica en este punto, ¿qué es lo que pasa? Este switch o este LED no se va a encender. ¿Por qué? Porque no está pasando corriente eléctrica. A diferencia de los otros dos puntos que no les afecta en absoluto, ¿no? Si yo corto el del medio, el azul y el rojo continúan funcionando. Simplemente se corta el LED individual, ya que son independientes. Elementos independientes, si uno se desconecta, solamente ese queda afectado. La ecuación principal de los circuitos en paralelo es 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Gustav Robert Kirchhoff. Kirchhoff nació el 12 de marzo de 1824, es un físico prusiano y sus contribuciones científicas principales son en el campo de los circuitos eléctricos, la teoría de placas, la espectroscopía y la emisión de la radiación del cuerpo negro. Kirchhoff desarrolló dos principales leyes fundamentales dentro de los circuitos eléctricos. El primero es la primera ley de Kirchhoff de conservación de la carga, o también conocida como ley de nodos, que nos indica que si existe un flujo de energía eléctrica dentro de un tubo y este tubo tiene subdivisiones o ramificaciones, la sumatoria de la cantidad de energía eléctrica de estas ramas va a ser igual a la energía inicial del sistema. Es decir, que la sumatoria de la energía eléctrica de entrada tiene que ser igual a la sumatoria de la energía eléctrica de salida. Dado el caso, es un principio de conservación de energía, la primera ley de Kirchhoff, que nos indica que en nodos donde se subdivide la energía eléctrica va a ser igual a la sumatoria de la energía eléctrica parcial, va a ser igual a la energía eléctrica total. Hablemos de la segunda ley de Kirchhoff, que nos dice más de lo mismo respecto a la conservación de energía eléctrica o conservación de campo, también conocida como ley de Mayes. Nos dice que en un circuito cerrado la suma de las tensiones de las fuentes deben ser iguales a la suma de la tensión de los elementos negativos que se produzcan, es decir, la sumatoria de las fuentes positivas y las fuentes negativas debe ser igual a 0, donde existe una convención que nos indica que en resistencias, bobinas y condensadores se recomienda tomar el signo negativo, a diferencia de
las fuentes de tensión o baterías que se relacionan con el signo positivo. Esto debido a que las fuentes como la tensión positiva o la batería generan tensión, mientras que las resistencias o bobinas consumen, es decir, reducen la tensión eléctrica. Y esto es lo que nos indica la segunda ley de Kirchhoff, que la sumatoria de las cargas debe ser igual a 0. Hagamos un ejercicio respecto a estos temas. Es el ejercicio 2656 del segundo tomo de la 12ª edición del libro Szyr-Szymanski, que nos dice: dos cables idénticos de un ohmio se colocan lado a lado. Se sueldan de manera de que cada uno toca la mitad del otro. ¿Cuál es la resistencia equivalente de esta combinación? Entonces tenemos dos cables idénticos que se sueldan a partir de la mitad, ¿no? Podemos hacer esta representación con las resistencias que nos indican la resistencia del cable individual. En acá vamos a tener una resistencia en paralelo. ¿Debido a qué? Debido a que se superponen dos cables, ¿no? Y cada uno tiene una resistencia. Y al final tenemos una resistencia del mismo cable, pero en la segunda posición. Esta representación podemos indicarlo de esta forma, debido a que el flujo que ingresa se va a dividir en dos regiones, y es por eso que se tiene que la resistencia equivalente de estos dos elementos es el H medios. Haciendo esta expresión tenemos una situación de resistencias en serie, ¿no? El RH, el H medios y el RH. Antes de eso tenemos que hacer un análisis de las resistencias. En este caso, ¿qué nos indica la resistencia? La resistencia es igual a la densidad eléctrica por la longitud entre el área. Al estar soldando en esta sección, ¿qué nos indica? Que si va a ser el mismo cable y la misma longitud, no quedan afectados estos elementos, pero sí va a pasar algo. ¿Qué es lo que está pasando? Nuestra área se está duplicando. Al estar nuestra área duplicada, vamos a definir que nuestra resistencia del cable va a ser igual al dato que nos da de un ohmio dividido entre 2. ¿Por qué? Porque el área se está expandiendo dos veces. Entonces la resistencia se divide entre 2 y tenemos una resistencia del cable final de 0,5 ohmios. Hallamos una resistencia equivalente de los elementos en serie. Hacemos nuestra suma factorizada que nos da un resultado de 5 medios de la resistencia del cable final. Determinamos que la resistencia del cable final es 0,5 ohmios. Multiplicamos por 5 medios y nos sale un valor de 1,25 ohmios, que es el valor final de la unión de estos dos cables idénticos, ¿no? Que va aumentando. Inicialmente era un ohmio. Al duplicar el área, toda la resistencia de estos dos cables es de 1,25 ohmios. Dentro de las aplicaciones de estos conceptos de circuitos eléctricos tenemos la iluminación en el hogar, la carga de dispositivos móviles, el funcionamiento de televisores y dispositivos electrónicos como son los aparatos de sonido, las laptops, los cargadores o las PCs de escritorio. También los focos incandescentes, sistema de calefacción y refrigeración, que de la misma forma necesitan de circuitos eléctricos para su funcionamiento. Dentro de la iluminación de calles y semáforos, que normalmente son circuitos en serie que están conectados uno después de otro. Sistemas de alarma en los automóviles, que es algo esencial, ¿no? Donde se utilizan los circuitos eléctricos para que cubran con una tensión mínima toda la cobertura del automóvil. Hasta aquí sería el video. Muchísimas gracias a los que llegaron hasta este punto. Les indicaría que se suscriban, que le den un like si les gustó la explicación y el ejercicio, y será hasta en otro momento. Nos vemos.